Damos la bienvenida al padre José Carlos Tuárez, quien fuera destituido en esta semana de la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como de el cargo como miembro de este organismo para el cual fue elegido. Bienvenido, padre Tuárez, te escuchamos en la ciudad de Cuenca. Muy buenos días, Ondas Azuayas, muy buenos días a todo el austroecuatoriano. Qué alegría poderme dirigir a ustedes y contar la verdad de lo que pasó con los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y cómo la Asamblea no reconoció la votación popular por la que fuimos nombrados, y en 2 meses, después de haber hecho una labor formidable, fuimos destituidos de una manera injusta. Bueno, nos alegra que ahora nos pueda atender, padre Tuárez. Luego de su elección fue realmente imposible conversar con usted, pese a varias invitaciones que le cursamos a usted o a personas que manejaban su agenda. ¿Se siente ya más libre de las responsabilidades que tuvo que asumir como presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Por supuesto que sí. Tengo que contarle a mi querido austroecuatoriano que casi desde el primer día que me senté en la silla presidencial del Consejo de Participación Ciudadana fue un acoso mediático terrible. Ustedes lo vieron a través de los diferentes medios de comunicación nacional y de revistas, ¿no? Un linchamiento mediático que no ha habido en la historia a personas ecuatoriano o autoridad que le hayan hecho ese linchamiento mediático por parte del poder político y por parte del poder económico. Luego, pues, una serie de amenazas por parte, y también una serie de persecución por parte de diferentes órganos del Estado, que evidentemente no nos permitían casi atender, porque yo nunca paré de trabajar haciendo la veeduría ciudadana, atendiendo a la gente, y además visitando territorios donde teníamos las invitaciones. En fin, fueron 2 meses en los cuales se trabajó, pero también se mantuvo una persecución que espero que ya pare una vez que ya hayamos salido. ¿A qué atribuye esto que usted lo califica como linchamiento mediático, sabiendo que esta figura desapareció ya de la ley de comunicación ecuatoriana? ¿A qué atribuye y qué quiere decir con linchamiento mediático? Bueno, pues usted recordará, en los noticieros nacionales o de los principales canales de televisión, sacar 4 o 3 noticias en un noticiero mío, inclusive que ya no sabían ni qué sacar, meterse hasta con mis perros, hombre, ya es algo que viene a ser un acoso a través de un linchamiento mediático de los medios de comunicación irresponsables, ¿no? Porque como Ondas Azuayas, ustedes son personas de ética y personas de bien, pero los canales nacionales, los grandes, si usted recordará, tenían hasta 3 noticias en un solo noticiero. O sea, eso no se podría ni hacer. Solo yo creo que se podía recoger en una noticia, más todo lo que era la prensa escrita y también los online. Ahora, padre Tuárez, no es parte de lo que usted, por una parte, estaba consciente se iba a dar, y no solamente eso, sino que buscaba también una exposición para poder dirigirse al pueblo ecuatoriano, y esa exposición le dieron los medios de comunicación. Yo casi no daba solamente di pocas ruedas de prensa, inclusive al final yo no me quería apartar de los medios por este mismo hecho, ¿no? Pero bueno, ya eso ya pasó. Ahorita creo que es una nueva etapa, un nuevo momento, y tenemos que seguir para adelante. Pero bien, vale la pena analizar un poco qué es lo que pasó. Este linchamiento mediático, como usted señala, o las críticas que se han dado a través de los medios de comunicación, no sé si fueron gratuitos o fueron parte de errores que se cometieron. Por ejemplo, fue evidente, nosotros no estamos en Quito, tenemos que alimentarnos también de lo que se informa a través de los medios de comunicación nacional y que tienen acceso directo allá en la capital de la República, pero las críticas se dieron, por ejemplo, en lo que se refiere a usted en cuanto a un desconocimiento del procedimiento parlamentario. Se decía que no existía norte en las sesiones que tenía ese organismo. ¿Qué dice usted a estas críticas? Pero imagínese, el procedimiento parlamentario es primeramente hacer una citación a través de agenda. Usted manda la convocatoria y comienza, tiene todo un ritual o un procedimiento, como usted muy bien lo señala, con el secretario.
sea, eso es normal. ¿Dónde estaba el error o dónde faltaba el procedimiento parlamentario? Lo que pasa es que como son tan pocos consejeros, sobre todo algunos consejeros, algunos compañeros hablaban sin poder, hablaban. Entonces yo no podía interrumpirlos, yo respeto la libertad de expresión. Evidentemente que les pedía Pero que sean moderados. el procedimiento parlamentario justo lo que le da son ciertas normas para que exista orden dentro del organismo, y se hablaba de que estas reuniones resultaban bastante caóticas. Sí, sobre todo por parte de algunas compañeras, y sobre todo compañeras que venían o solamente venían a causar caos al Consejo de Participación Ciudadana, que están allí porque son alineadas a la derecha, porque están alineados al gobierno, a la banca. Entonces ellos se quedaron, ¿no? Los que defendíamos al pueblo, los que sí alzábamos la voz por el derecho de la mujer, por el derecho de los niños, por el derecho de los jubilados. Yo siempre hablé en favor de la familia, a favor de los empleados para que nunca los despidan. Hablé a favor del campesino, de los seguros sociales, de los subcentros de salud. Entonces no les gustaba ese tipo de comentarios. Pero yo pienso que mi trabajo y mi preparación para poder dirigir un pleno fue uno de los mejores, porque si usted recordará cómo es el de la asamblea, con insultos y con tantas cosas, la verdad es que yo me quedo muy descontento con la asamblea. Mi pleno tuvo mucha altura y evidentemente se lo supo llevar con mucha dignidad. No vamos a pedirle que hable de usted en este tema que le vamos a plantear, padre Tuárez, pero las críticas también se han dado con respecto a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque han reflejado por lo menos un bajo nivel de formación política, incluso algunos de ellos un bajo nivel de cultura general. ¿Coincide usted también con este otro enfoque y estas otras críticas que se han dado con respecto a los miembros del organismo? Por supuesto que no coincido, porque no es de conocimiento político. El Consejo de Participación Ciudadana es, como su palabra lo indica, para la ciudadanía, sin tener ninguna camiseta política, sino que tener la camiseta del pueblo. Y mis compañeros, pero por supuesto que están excelentemente bien preparados, ellos siempre dieron ideas positivas pro Ecuador para mejorar y poder combatir la corrupción. Como a muchos no les gustó esta palabrita, combatir la corrupción. Ahora, en cuanto a las actuaciones que usted tuvo, padre Tuárez, la primera impresión que generó una vez que se posesionó ya como presidente de este organismo fue la de una actitud un tanto soberbia. En aquella entrevista que usted recordará, se hizo viral en los medios de comunicación, particularmente los nuevos medios de comunicación, en las redes sociales, en la cual usted despreciaba el hecho de tener que conversar con algún otro personaje, perdón, y decía que solamente usted debía conversar con gente del mismo nivel y que estaba listo para conversar con el presidente de la República. Qué bueno que trae a colación esto para poderlo aclarar al pueblo cuencano. A ver, eso fue en medio de una entrevista en la ciudad de Guayaquil para un medio digital y descontextualizaron mis palabras. Yo lo que estaba diciendo en aquella entrevista es que me habían hecho hablar con diferentes asesores, o sea, de los ministros, hablar con el uno, con el otro, y nunca daba resultados las propuestas y las ideas que yo decía. Entonces yo lo que supe señalar es que qué importante sería hablar de jerarquía, para poderle expresar al presidente y así tener los mejores frutos para el pueblo ecuatoriano. Pero claro, como le cortan y le descontextualizan, sacan solamente por ese aislamiento mediático lo que a ellos les conviene. Entonces yo soy una persona muy humilde, hablo con todo el mundo, procedo de las bases, procedo de los sectores populares y por lo tanto también en los 2 meses y hasta el día de hoy doy la oportunidad de que hablen conmigo todas las personas, porque yo a los que más defiendo es a los pobres, a los sencillos, a los oprimidos. Pero ¿procede usted también de una orden sacerdotal de los dominicos, en cuyo ideario, en cuyos lineamientos prevalece la austeridad, la pobreza, la humildad, atributos que
no precisamente los exhibió usted en su calidad primero de candidato y luego ya de vocal y presidente elegido del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pero por supuesto que sí. Un dominico en Cuenca, estamos en la Padre Aguirre Gran Colombia, y también tenemos a mucha honra el Colegio Rosa de Jesús Cordero de Cuenca, ¿no? Entonces, sobre todo nos distinguimos por el ámbito intelectual. Entonces, yo creo que en todo este tiempo fui bastante humilde, nunca casi utilicé la seguridad que brinda el Estado, anduve generalmente solo y, por supuesto, atendiendo a todas las personas. O sea, eso, lo que usted me dice fue lo que trató de vender la prensa, y espero que el pueblo cuencano no lo haya acogido ni tampoco lo acoja, porque se miente muchísimo. Por eso nos sacaron en 2 meses. Se comenzó a hacer toda esta campaña para culminar en 2 meses en una expulsión, o como usted quiera llamarlo, por parte de la Asamblea Nacional. ¿Ocultó usted, padre Tuárez, su calidad de sacerdote ante el Consejo Nacional Electoral cuando candidato? Pues hay disposiciones expresas de que un sacerdote no puede candidatizarse a la posición que usted lo hizo y que ganó, y se ha acusado incluso de negligencia al Consejo Nacional Electoral por no haberlo impedido. Señor periodista y amigos oyentes, ¿no me encontraban ustedes en la papeleta de votación con el cuellito blanco? Justamente es parte de las negligencias que se critican. En todos los spots publicitarios no estuve identificado con el cuellito blanco. Entonces yo siempre estuve y me identificaba como sacerdote en todas las entrevistas y medios de comunicación. No entiendo por qué después decían que no conocían eso, cuando en la papeleta estaba identificado claramente. En segundo lugar, yo no es que dice la ley que no puede ser un sacerdote, dice la ley un representante de culto religioso. Un representante de culto religioso es un obispo, un arzobispo, un párroco o un rector de un colegio religioso. Yo no tengo hasta el momento ninguna de esas atribuciones. No soy obispo, soy un sacerdote normal de una orden, por lo cual no represento un culto religioso. O sea, esa no es una causal de institución, porque yo tengo el documento de la iglesia que me señala que yo no soy representante de la orden. Yo solamente soy un miembro de la orden, ¿no? Pero un sacerdote, padre Tuárez, no es un representante, en este caso de la Iglesia Católica, así como un pastor podría ser un representante de una iglesia evangélica. Depende si usted es el representante legal. Por ejemplo, usted trabaja en Ondas Azuayas, pero si es el representante legal, lo representa, pero caso contrario, es miembro de las Ondas Azuayas. No. Yeah. Pero esta es una interpretación suya, una interpretación de la ley. No, mi estimado periodista, es la interpretación de la ley. ¿Quién es un representante? El representante legal. Son los representantes legales. Los que firman, un representante legal, el que firma ante el SRI, ante el IES, en fin, es el que le representa legalmente en las reuniones. Por eso en la iglesia hay una jerarquía que está muy bien identificada, a la cual yo solamente pertenezco como sacerdote, pero no como jerarquía superior. Ahora, no es usted el único caso de un sacerdote que ha accedido a una dignidad de elección popular. Lo hizo aquí en Cuenca. Un caso muy conspicuo fue el de el padre Vega, quien fue asambleísta, pero él solicitó, no sé exactamente el término, pero una especie de licencia a la Iglesia Católica para actuar como tal. ¿Usted lo hizo? Pero por supuesto que sí, pues desde el primer momento en que ya yo supe que iba a ser candidato, tuve un permiso en el cual yo me exclaustré del convento. Actualmente estoy fuera del convento. Entonces, igual que el padre Vega, nos exclaustramos del convento, o sea, pedimos las licencias oportunas y respectivas para estar afuera y no estar adentro. ¿Me hago entender? Entonces, sí. Es importantísimo que el pueblo cuencano sepa que el padre José Carlos Tuárez en este momento cumplió todas las leyes y se apartó de la iglesia para poder participar al Consejo de Participación Ciudadana, que no es un ente político, sino, como su palabra lo indica, ciudadano.
En la rueda de prensa que dio, aunque no fue exactamente una rueda de prensa, en esta comparecencia secuencial de periodistas en su oficina hace 2 días en Quito, usted pidió a algunos de los periodistas que no le llamen cura, que este era un término de alguna manera derogativo. ¿Por qué? Porque cura, cuando los están utilizando, se usa como despectivo. En último caso, yo soy fray o padre o sacerdote, ¿no? Yo siempre lo dije, no en la rueda de prensa, sino desde un principio. Eso de cura, eso como que causa cierto repudio. Y a mí personalmente no me gusta que me llamen así. Yo creo que soy o sacerdote, o fray, o como dicen en el Ecuador cariñosamente, padre. Pero nuevamente, Padre Tuárez, esta es una interpretación suya, pues habría que remitirse en este caso al diccionario de la Real Academia de la Lengua. Escuchemos, particularmente para que el público conozca exactamente cuál es la definición de cura. La primera acepción dice: en la Iglesia Católica, sacerdote encargado, en virtud del oficio que tiene, del cuidado, instrucción y doctrina espiritual de una feligresía. Y la segunda acepción es sacerdote católico. Bueno, pero bueno, también yo tengo derecho, capacidad, y si lo te puedo decir los medios de comunicación, a mí me gusta que me llamen sacerdote, padre o fray, porque cura no es ningún título, sino que, o me llamen como siempre lo nombré desde el primer momento, por mi nombre, José Carlos Tuárez. Ahora, hablemos nuevamente de aquellas impresiones que usted dio ante los micrófonos, ante las cámaras, aquella reunión en la cual usted se encontraba detrás de un escritorio, en un auditorio, y recitaban aquella arenga muy cercana, muy identificada con el socialismo de la espada de Bolívar. ¿A qué vino esto? A reconocer, y yo soy alguien que le quiere mucho a Simón Bolívar por su trabajo, por su capacidad, por su entrega, porque liberó a 5 naciones. Entonces no es posible que esa arenga la pertenezca a alguien. Es una arenga que pertenece al pueblo ecuatoriano y pertenece al pueblo latinoamericano. Entonces no podemos como encasillar, porque en la arenga no habla de ningún partido, no habla de ninguna persona, solamente habla de Bolívar. Y creo que en todas las personas, en todos los que vivimos en América Latina, corre la sangre de Bolívar en nuestras venas. Entonces no se identifica con ningún tipo de partido político, se identifica con el gran libertador. Pero no habrá pasado inadvertido, no habrá dejado usted de pensar que el hecho de cantar esto en un evento como el que usted estaba, ante una audiencia como la que usted estaba, lo identificaba de manera muy directa con un expresidente de Ecuador, Rafael Correa, que hacía lo mismo hace muy poco tiempo. Esta, como usted mismo indica, es su interpretación. Mi interpretación es otra, es simplemente reconocer el gran trabajo de Bolívar, que está todavía presente en el espíritu de algunas personas que hacemos las cosas con honestidad y las cosas con dignidad. ¿Y usted se identifica como socialista, Padre Tuárez? No, yo no me identifico ni como socialista, ni me identifico tampoco como en ningún tipo de esas identificaciones políticas. Me identifico como ciudadano de bien. En lo que respecta a su ubicación en la política ecuatoriana se discutió mucho. Hubo también la percepción de que usted y los 3 vocales destituidos contaban por lo menos con un alto grado de simpatía del correísmo. ¿Fue esto así? Él es el único de los expresidentes que que se ha lamentado de esta injusticia anticonstitucional que hicieron. Entonces yo pienso que si es una persona, sobre todo él, que se exprese de esta manera, que se solidariza con nosotros, porque hasta ahora nadie se ha solidarizado de los expresidentes, yo pienso que es algo bueno. ¿Por qué lo voy a rechazar? No tengo la oportunidad de conocerlo, pero por lo menos en Twitter nos ha defendido. Y eso es algo positivo, algo que debemos reconocer. Tampoco él es un cuco o hizo tanto daño a la nación. Yo creo que el expresidente hizo algo a favor del Ecuador y a favor de la SUAT. Otro de los graves errores que se cometieron, Padre Tuárez,
y que finalmente fue la razón fundamental para la destitución de usted y de los otros 3 vocales, fue el hecho de formar esa comisión o de tomar esa decisión para poner en juicio, poner en tela de duda el trabajo que se había realizado en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, presidido por Julio César Trujillo. ¿Qué pasó allí? A petición de los ciudadanos que no estaban de acuerdo con el matrimonio igualitario, como estamos la mayoría de ecuatorianos, estamos a favor del matrimonio entre hombre y mujer, respetando con todo cariño a las comunidades LGTBI, porque les estaban utilizando para hacer un tipo de campaña para desprestigiar el Consejo. Bueno, a petición ciudadana no se quiso reflexionar, no se quiso destituir, porque eso es lo que piensan, no se quiso destituir, se quiso reflexionar acerca de cómo había estado la Corte. De hecho fueron unos constitucionalistas, reflexionaron, pero nunca se formó la comisión. Entonces usted no puede ser juzgado por algo que nunca cometió. La comisión nunca se formó, de tal manera que usted habrá visto en los medios de comunicación que yo mismo y mis compañeros presentamos el documento de la Corte Constitucional donde dice que nunca se violentó el debido proceso, nunca se conformó, nunca se reunieron, nunca se revisó. Entonces, ¿de qué se puede juzgar? Pero la decisión existió de formar la comisión. No lo hicieron, no sé exactamente por qué razones, pero asumo justamente por la serie de observaciones de actores políticos, incluso de protestas que se dieron. ¿Se dio alguna protesta a favor de la Corte? Por supuesto, en la prensa nacional, en las redes sociales, usted habrá visto que se les hizo muchas críticas protestando esa decisión que se había tomado en el organismo. Jamás. Hubo un gran aplauso a favor del pueblo ecuatoriano, porque el pueblo ecuatoriano no estaba a favor del matrimonio igualitario. Por el contrario, un apoyo único a los consejeros de participación ciudadana y control social. Pero usted nunca puede ser juzgado por algo que no hizo. A eso hay que tenerlo clarísimo. Entonces, el único propósito de esa acción de la formación de la comisión era llegar al tema del matrimonio igualitario. ¿Entenderíamos entonces quizá a una recomposición de la Corte Constitucional? Simplemente era una reflexión, no éramos que le íbamos a dar de baja a la Corte ni nada, simplemente una reflexión a ver cómo estuvo constituida. Estuvieron unos constitucionalistas de altísimo nivel, pero eso les asustó tanto que pensaron que le íbamos a destituir, y al otro día estuvimos amparos de protección, estuvimos varias cosas, pero la comisión nunca se conformó y obedecimos evidentemente a los jueces que nos mandaron sus aportes. ¿Y qué piensa? Nunca fue constituida. ¿Y qué piensa usted, padre Tuárez, sobre el matrimonio igualitario? Pienso lo que dice la Constitución en el artículo 67, yo soy pro familia, el matrimonio debe ser entre hombre y mujer, no entre parejas iguales. Tiene que ser entre hombre y mujer, y luego pues con todo cariño y respeto para las comunidades LGTBI, pero los estaban utilizando como una cadena de humo para hacer una campaña y poder eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, que fue lo que también dijo alguna vez el presidente Salgado. Si hubiese estado en sus manos, si hubiese progresado el trabajo de esa comisión, ¿usted hubiese impulsado cualquier acción que tienda a revertir esa decisión de la Corte Constitucional de Ecuador? Por supuesto, para que no sea una ley, no, para que no haya estado en el registro oficial, sino que, bueno, pues quedar allí. Pero ya las cosas se dieron, están en el registro oficial y sigamos adelante. ¿Qué opina usted, padre Tuárez, sobre las comunidades eclesiales de base? Bueno, pues que son formidables las comunidades eclesiales de base, porque como su misma palabra lo indica, es una base para crecer, para sumar, para multiplicar. Entonces es el signo de la unidad. Ahora, se les ha calificado con frecuencia como una ala izquierdista de la Iglesia Católica. ¿A mí? No, a las comunidades eclesiales de base. No creo. No, pues las comunidades eclesiales, ¿cómo van? O sea, es que tiene que haber de todo. O sea, tampoco ser izquierdista o ser de derecha es malo. Cada uno tiene que ser libre. Y en el Ecuador, amigo periodista y amigos azuayos, tenemos que también aprender a respetar la libertad de cada uno, ¿no? Eso es importante. ¿Qué sentimientos tiene usted, padre Tuárez, sobre el estado de situación de la Iglesia en el mundo?
tras la divulgación de abusos sexuales a menores que se originaron en su investigación en iglesias en los Estados Unidos, se convirtió en una especie de epidemia en todo el mundo, en gran parte del mundo, para no ser totalitaristas, y eso un peso muy fuerte, un lastre que está cargando la Iglesia Católica actualmente. Cuéntenos algo sobre su pensamiento con respecto a este tema. Es mi pensamiento porque yo no soy la voz de la Iglesia, no Por es mi supuesto. pensamiento personal. Pienso que son actos demoníacos, si es que los hubo, pero que también en varias partes del mundo a veces son acusaciones que se deben probar dentro de un proceso judicial con pruebas respectivas. Pues a veces ahí tiene que haber de parte y parte, pero la Iglesia es muy clara, no permite y expulsa cualquier miembro de que haya cometido este error gravísimo demoníaco. La Iglesia es muy seria y expulsa a los sacerdotes que hayan cometido este tipo de abusos. A mí me parece que se debe actuar con justicia y sobre todo con mucha rectitud para que los sacerdotes sean pastores y sobre todo pues huelan a oveja, como dice el Papa Francisco. Pero usted pone en duda de que estos hechos se hayan dado, Padre Tuárez. Hay investigaciones periodísticas. No los pongo en duda, señor periodista. Al decir que se haga el proceso legal, significa que estoy diciendo que todo el mundo es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Bueno, le entendía porque usted dijo que si es que los hubo en su respuesta anterior y que se tendrían que probar. Eso es poner en duda de que se dieron. Por supuesto, pues todo el mundo es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Cuando usted es acusado, son acusaciones. Entonces, que se haga el debido proceso para que se pueda, dentro de ese marco, hacer las acusaciones, la aprobación. La prueba es el corazón del juicio. Entonces, no solamente se debe acusar, también se debe probar, ¿no? Entonces, eso es importante que se lo tome pues muy en cuenta. La prueba que se lleva para el juicio. Eso es importante, pero evidentemente estoy en contra y rechazo todo tipo de abusos por parte de sacerdotes y de pastores, en este caso sexuales, a niños o personas, ¿no? Bueno, el tema está tan probado, Padre Carlos Tuárez, que el propio Papa Francisco ha pedido perdón al mundo, a los países en los cuales se cometieron estos actos y se los ha comprobado. ¿Qué piensa usted tendría que hacer la Iglesia Católica a partir de este punto? Bueno, la Iglesia es muy clara, nos han dado lineamientos muy específicos. Es decir, que un miembro de la Iglesia que cometa este tipo de error va a ser expulsado sin ningún tipo de contemplación. Entonces, me parece que esa tiene que ser la línea de rectitud y sobre todo, pues, yo creo que en el Azuay y en el Ecuador sí contamos con sacerdotes honestos y verdaderos pastores. ¿Qué les unió, Padre Tuárez, en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a usted, a Walter Gómez, a Victoria de Sintonio, a Rosa Chalá? ¿Qué tuvieron ustedes en común? Sí, los 4 consejeros, no le entendí, señor periodista. ¿Qué les unió? ¿Qué tuvieron en común para actuar conjuntamente? Que nosotros nunca bajamos la cabeza al poder político ni económico. Nos unió que servimos al pueblo, nos unió que todas nuestras ideas y propuestas fueron a favor de la ciudadanía. Nosotros nunca bajamos la cabeza ni la mirada ante la prepotencia de las chequeras y ante la prepotencia del poder. Es decir, compartieron... Nos unió la defensa al pueblo. Compartieron esencialmente una posición de rebeldía ante el poder político, ¿es lo que tendríamos que entender? Por supuesto que sí. Nunca nos apegamos a ninguna agenda del poder político. Nosotros apegados siempre a la agenda del pueblo, a trabajar por el pueblo. Porque fue el pueblo pobre, sobre todo en mi caso, quien me eligió y el de mis compañeros, y yo tenía que dar una respuesta desde este Consejo de Participación Ciudadana y nunca vender a mi pueblo por 4 monedas, sino que ser fieles a la ciudadanía que me eligió. ¿Y hacia dónde quería canalizar usted esa rebeldía y esa decisión de trabajar por el pueblo? Hablando en concreto, ¿qué es lo que quería hacer? Muy bien, pues como consejero de Participación Ciudadana usted puede luchar por los intereses, por ejemplo, y dar una voz acerca de la banca. Cuando yo estuve allí siempre dije cómo es posible que la banca
en las tarjetas de créditos que ya se denunció por parte de un periodista en Guayaquil, que se cobraban unos seguros si se había devuelto el grupo GEA, usted recordará. Luego, pues yo siempre reclamé que el pueblo estaba indefenso ante unos intereses tan altos que nos da la banca en cualquier tipo de préstamos. ¿Cómo es posible que nos cobren, cuando usted va de su dinero a retirar de un cajero, le cobren creo que 50 centavos más 35 centavos por imprimirle el papelito del documento de la transacción? Entonces son cosas que yo siempre reclamé y siempre estuve a favor del pueblo, por ejemplo en la banca. Y en el poder siempre dije que no estoy de acuerdo con los despidos, no estoy de acuerdo con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, no estuve de acuerdo con que no haya medicina en los subcentros, que los seguros social campesinos no son atendidos como se debe ser. Entonces siempre fue mi voz de reclamo al poder de atender a la ciudadanía como se merece, con todo respeto. ¿Qué nos puede decir usted, si es que los conoce, de Javier Dávalos, David Rosero, Ibeda Estupiñán y Francisco Bravo? Sí, a más de estrecharle la mano y saludarles, no los conozco, pero auguro para ellos los mejores éxitos y deseos cuando se posesionen o cuando se autoconvoquen, como usted decía al principio, que puedan trabajar en beneficio del pueblo y tengan una agenda ciudadana. ¿No fue uno de ellos su alterno? Sí, pero no es que era su alterno, sino que todos éramos candidatos y como si nosotros salíamos, ellos suben. No tengo la oportunidad de conocerles. Pero no estuvieron en forma conjunta en esa campaña electoral que les llevó justamente a la posición que han asumido. No. En el caso del Consejo de Participación Ciudadana éramos 28 candidatos y los más votados yo fui el más votado a nivel nacional y me sacaron de una manera antidemocrática en la asamblea, pero de acuerdo a la votación le van poniendo, ¿no? O sea, que no tenemos alternos, sino que de acuerdo a la votación van poniendo a las personas allí en esos curules. ¿Qué va a hacer usted ahora, padre Tuárez? Se han dado versiones en el sentido de que primero usted, y debería decir ustedes, con usted y los otros tres vocales, acudirían a organismos internacionales para denunciar lo que se ha dado en Ecuador, que ha culminado con su destitución. Por otra parte, también estas fueron declaraciones suyas en el sentido de que acudiría también a la Corte Constitucional en Ecuador para presentar una propuesta de consulta popular para ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Pero también otra versión suya que la dieron, entiendo que esta serie de periodistas que le visitaron hace 2 días en su oficina, fue de que usted entraría ahora en un periodo de meditación y de que no haría nada por el momento. ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, como usted muy bien señala y ya lo dijimos a nivel nacional, sí se va a acudir a la Comisión de Derechos Humanos o donde proceda. Eso es un ámbito ya más jurídico y ya los abogados tienen que hacer lo pertinente, lo que ellos estudiaron para poner las denuncias ante las instancias internacionales. Primera cosa. Segundo, yo desde la socialización de mis ideas para consejero de participación ciudadana ya promoví una Asamblea Nacional de plenos poderes para poder reestructurar la Constitución y por lo tanto el alma mater del Estado. Entonces sí, también iré en uno de estos días a la Corte Constitucional a hacer un pedido para una Asamblea Nacional Constituyente. Sí, efectivamente sí está dentro de mis planes, pero por ahora estoy tomando un descanso, como muy bien usted señala, en una reflexión en silencio para meditar las cosas positivas, las cosas negativas y sobre todo ver las fortalezas, las debilidades y cómo seguir mejorar o cómo poder ayudar más al pueblo ecuatoriano. ¿Ha tenido usted algún contacto directo con el expresidente de la República, Rafael Correa? Eso le comento, que solamente lo suelo leer por el Twitter o lo que él escribe, pero no le conozco personalmente, ni le conocí cuando fui presidente, ni tengo ningún tipo de diálogo con el señor expresidente. Entonces, no, la verdad es que no tengo esta gran oportunidad de conocer. Un punto sobre el cual se habló también bastante en la prensa, usted ha dado sus versiones también
pero que vale la pena dejarlo claro de una vez, padre Tuárez, es el de su declaración de bienes. Hubo reportajes en los cuales a usted se le pinta como una persona que abusó, de una persona de la tercera edad, abusó desde el punto de vista económico, posesionándose de sus bienes. Se habló de que usted tenía bienes por el orden de los $400,000. Usted señala que su patrimonio llega a una décima parte de eso. ¿Cuál es la verdad en este tema? Que es una mentira, una calumnia, una falta de respeto, ¿no? En ninguna parte del Ecuador hay ninguna denuncia de este tipo de cosas por parte de absolutamente nadie de la tercera edad ni nada por el estilo. Es una forma mediática simplemente de destruir su imagen y de dañarle a través de este tipo de acusaciones que son injustificadas, que no tienen ningún tipo de asiento legal. Es ya caer en lo más bajo de la política ecuatoriana, porque cuando usted llega a estos puestos y usted no les cae bien, le comienzan a denigrar como persona, le comienzan a denigrar, a faltar el respeto, como se vio ese día por parte de varios asambleístas, que hasta me enumeraban, como usted dice, el cura sin cabeza, ¿no? Que yo tuve que pararme y decir, por favor, respeto en el pleno y respeto al padre Tuárez, porque yo tengo cabeza y tengo una cabeza con dignidad. Entonces, eso es falso. Mi declaración está por muchísimo menos, no recuerdo, pero mi patrimonio es muy bajo, porque yo he trabajado toda la vida. ¿Cuál sería la cifra de su patrimonio? Es algo muy importante el definirlo. No lo tengo claro, pero no creo que llega ni a los $80,000, ¿no? Entonces, no es algo que sea trascendental, pero claro, exageraron. Y eso yo no sabía, o sea, yo les preguntaba, ¿y de dónde ustedes han cogido ese tipo de información? Entonces no creo que está en la Contraloría, eso yo lo he visto y lo he revisado y no es así, sino que simplemente por dañar su buen nombre y su buena reputación como ecuatoriana o ecuatoriano. Las pólizas... Es algo que yo no le deseo a nadie. Si es que alguien de los que está oyendo se va a lanzar a la política, que le hagan este linchamiento y esta persecución que vino por todos los lados y con calumnias y con cosas que no tienen ninguna base ni sustento legal. Las pólizas bancarias, el departamento en Cruzita, ¿son un invento, padre Tuárez? Donde no es, a ver, un departamento que yo tuve en Cruzita que no costaba más de $30,000, un departamento sencillo, o sea, no es el mega departamento, un departamento de 2 habitaciones y que cualquier persona, como yo les dije, puede tenerlo. Y si usted trabaja y si usted hace las cosas con honestidad, creo que ¿cuál es el problema? No hay ningún, si usted lo hizo dignamente, yo nunca he tenido ningún tipo de persecución por la UAFE o por el SRI. Yo todas mis declaraciones están presentadas en el SRI, ni tengo ningún tipo de persecución por la UAFE, ¿no? Y sobre los ahorros bancarios. Una cuenta con $1,000, ¿qué le puedo decir? Y ahorita ya con nada, a estar con $100. Entonces, es algo normal. Entonces, las pólizas fueron, sí, un invento. Sí, si me demuestran que yo tuve una sola póliza, allí podría, pero yo no he tenido en mi vida, no he firmado una sola póliza mía. Y sobre lo del camión, también se inventó. Lo del camión, no, eso sí es correcto, porque yo lo pude adquirir con el trabajo y con el sacrificio. Eso sí lo pude hacer, porque usted sabe, se compra un camión, se lo pone a trabajar y se paga solito. O sea, y ahí lo que pregunto, ¿dónde está el inconveniente? O sea, que no se puede, un cura no puede producir, solamente tiene que dedicarse a la misa y a la limosna, o sea, que no puede trabajar. Yo siempre he trabajado, en Cuenca trabajé en varias instituciones educativas, y en el Ecuador en varios lugares, y por lo tanto, como soy soltero, tengo una capacidad también de ahorros, ¿no? Entonces, se pudo hacer todo este tipo de cosas con honestidad y con trabajo. Pero un camión, un camión puede tener un valor muy variado, puede haber desde un pequeño camión que cueste, yo no sé, $20,000, hasta grandes camiones que superen los $100,000. Entiendo que se señalaba que usted tuvo algún camión, si no me equivoco, Hyundai, del orden de $60,000, de $70,000. ¿Cómo un sacerdote puede reunir esa cantidad de dinero? Lo puede reunirlo si es que trabaja. Si es que trabaja, yo he tenido la oportunidad de vivir en España y también llevé mis productos de San Antonio de Ibarra y vendía en España cuando yo era estudiante. Entonces usted va ahorrando, y si usted tiene una
una visión de sumar, de emprender y no ser un mediocre, por supuesto que puede tenerlo. Entonces, ¿por qué los sacerdotes no van a poder, si ellos quieren trabajar y también no solamente dedicarse al servicio pastoral, que yo no solamente me dediqué al servicio pastoral, sino que también me dediqué a vender cuando vivía en España productos de Ecuador, que vendía crucifijos y vendía tantas cosas, pero a gran cantidad en España, ¿no? Entonces no le veo el delito. Ahora, ¿para qué aspiraba usted a reunir dinero cuando usted, como dominico, ha hecho votos de austeridad, de pobreza, de humildad? Bueno, pues tengo que aclararle a usted y a la audiencia que como dominico el único voto que se hace es el voto de obediencia. Nosotros hacemos el voto de obediencia. Yo en ningún momento en mi profesión dije ese voto, pero la iglesia tiene su patrimonio y con tal que tengamos, yo y mi patrimonio personal, con tal de que haya sido trabajado y haya sido hecho con dignidad y no haya robado ni un solo centavo a nadie, yo creo que tiene que ser un bien, porque yo soy ciudadano, que tengo, como una vez dije en una entrevista de televisión, puedo hacer cualquier tipo de negociación, con tal que esté en el ámbito real y en el ámbito cierto, en el ámbito de la verdad, o sea, y no se engaña a nadie, no hay ningún delito ni ningún pecado. Antes les motivo a todos ustedes, amigos oyentes, a ser emprendedores, a motivarles para que emprendan y no solamente se dediquen a un sueldo, sino que uno puede tener varios trabajos y puede también tener varios emprendimientos. Culminemos, Padre Tuárez, luego de esta exposición que ha tenido usted en este periodo de aproximadamente 60 días en el Consejo de Participación Ciudadana, buena parte de ellos como presidente de este organismo. ¿Mantiene usted aspiraciones políticas a futuro? Por ahora no, después de esta persecución que he tenido, la verdad es que meterse en la política es un ámbito bastante denigrado aquí en el Ecuador. Yo tengo aspiraciones ciudadanas. Si el pueblo ecuatoriano me solicita que les colabore en algo, podría reverse. Pero por ahora, como les he dicho, estoy dentro del ámbito ciudadano porque lo de la Asamblea Nacional Constituyente está dentro de un pedido o de un petitorio de la propia ciudadanía. Bien, le dejamos en sus palabras finales, Padre Tuárez, agradeciéndole por habernos atendido en esta mañana. Gracias, Ondas Azuayas, gracias, señor periodista. Les deseo todo el éxito a ser personas de bien, a ser personas emprendedoras y a respetar y hacer respetar sus derechos, cumplir nuestros deberes y también que se respete la democracia y que se respete al Ecuador. Buenos días, un fuerte abrazo. Declaraciones del padre José Carlos Tuárez, expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Él fue destituido de sus funciones y de la elección para ser miembro de este organismo o del cargo para ser miembro de este organismo que le ganó en una elección.